Vamos a hablar de cómo te atrapa la secta. Vamos a profundizar en este caso las cristianas y sus variantes denominaciones, pero generalmente se usa este arquetipo en todas las cosas, pero con diferentes matices. El primer gancho que utilizan, ni bien llegás siendo alguien totalmente nuevo y ajeno, es ¿quién te invitó? Esto hasta llega a sonar agresivo, pero no lo es, porque si no dirían ¿quién te mandó? Entonces, siendo más amigable, ¿quién te invitó para saber a ver si te conocemos? Ya iban a descubrir si sos una persona que viene a escracharlos, a conocer su culto por primera vez o a saber qué onda, porque dependiendo de eso es la profundidad que deben meter. Por suerte, las cristianas, la mayoría te van a dejar pasar porque se supone que lo principal es aceptar a todos. Yo ya visité más de 30 denominaciones de iglesia cristiana, así que tengo un caminito que puedo demostrar. Una de las primeras cosas visuales que se puede observar al entrar es la vestimenta de las mujeres. Si se observa que las mujeres están vestidas todas iguales y los hombres de diferente manera, entre ellos, ahí hay algo raro. Dos de las más turbias que visité es La Luz del Mundo y la de Dios Madre Ministerial no sé qué, donde las mujeres se vestían con pollera blanca o azul o algo así, como un vestido medio raro y con un manto azul en la cabeza o blanco. Están todas exactamente vestidas iguales. ¿Y a qué se debe esto? Según ellos, a primera de Timoteo 2:9, donde dice que las mujeres se adornen con pudor y modestia, o si no primera de Corintios 11:5, donde habla de los velos y de cubrir la cabeza. Pero no están teniendo en cuenta que Pablo esto lo escribió a unas iglesias específicas donde necesitaban ese mandamiento, porque las mujeres, algunas hacían las genósticas y venían a batir cualquiera y le dice callen en silencio y aprendan, y otras necesitaban esta corrección. Por eso no lo hacen todas las iglesias, por eso también detectamos que Pablo en cada carta se comporta diferente, porque es para cada iglesia y para cada iglesia se adapta a la manera que quiere que le hablen. Después, algo que utilizan mucho las sectas es el apocalipsis. El apocalipsis es decir, viene el fin y esta es la verdadera iglesia. Y tienen que utilizar muchos conceptos y algunos son muy magistrales. Uno de los más locos para mí es cuando dicen la higuera es Israel. Ojo cuando alguien te diga que Israel es la higuera, porque ahí peligro. Primero, que no hay ningún fundamento en ningún lado de que la higuera sea Israel dentro de la rama cristiana en sus inicios, ni tampoco el judaísmo. No existe nada que diga la higuera es Israel. Esto lo toman de algunos versículos donde Israel es comparada con una higuera, pero no siempre que aparezca una higuera va a ser Israel, porque también Israel es comparado con un trigo, con un monte, con una viña. Entonces cada vez que aparezca una viña o un monte no va a ser directamente Israel, sino que les conviene que sea la higuera. ¿Por qué les conviene? Porque en Mateo 24:32, uno de los capítulos más apocalípticos, que en realidad no es apocalíptico porque está escrito en ese momento, para ese momento y ya está, pero lo pueden utilizar para el futuro y asustarte, donde Jesús menciona la parábola de la higuera: cuando veáis brotar la higuera, entonces el fin está cerca. Esas palabras son detonantes. ¿Y qué hacen la higuera de Israel con si brota la higuera el fin está cerca? 1948, Israel se independizó después de casi 2000 años. Eso parecía algo totalmente milagroso. Después de tantos años se pudo independizar. Entonces, Israel la higuera brotó, el fin está cerca. También suelen decir en Jeremías, pone dos higueras en el templo y una está marchita y la otra no, la higuera es Israel. Oseas 9:10, la higuera es Israel, pero es una poesía. Y hay que tener cuidado porque es una interpretación rarísima. Pues si no utilizaron la higuera de Israel, hay algo que sí o sí van a utilizar, que es Daniel y sus 70 semanas. Se utiliza para absolutamente todo Daniel y tiene una historia muy profunda. En Daniel 9:24 se mencionan las 70 semanas, que 70 semanas son 490 días y 490 días, día por año son 490 años. Entonces en el 457 a.C. Esdras habla del regreso al templo y qué sé yo, entonces esta fecha es importante, más 490 años, 34 después de Cristo, cuando no aceptaron a Cristo, supuestamente los judíos, y lo crucificaron. Después lo que se utiliza también es cuando dice tiempo y medio tiempo, entonces esto significa un año y medio, 3 años y medio, igual a 1260 días, y ahí hay otra profecía porque hablaba de que iba a ser el final de la bestia
bestia, bla 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 bla, y esta bestia ramera de babilónica en Apocalipsis es la Iglesia Católica, y esto comienza en el 538 después de Cristo, cuando asume y se reconoce la autoridad del Papa en el primero, entonces es el reinado de la Iglesia Católica. 1260 días, o sea 1260 años pasan y llegan a 1798, cuando Napoleón arresta al Papa Pío VI. Entonces, por así decirlo, según ese tipo de protestantes, ese fue el reinado de la Iglesia Católica, el mal. Después los adventistas calcularon, cuando dice Daniel en Daniel 12:12, 1335 días, lo hicieron del 508, porque no sé qué pasó, hasta 1844, que es cuando ellos arrancaron y ahí iba a venir la segunda venida de Cristo, pero nadie lo vio. Entonces dijeron, ¿qué pasa acá? Y bueno, dijeron, vino pero no lo vieron. Pero bueno, hay que explicar algo de Daniel, y son cosas muy importantes, porque lo utilizan para interpretar apocalípticamente todo, y es un menjunje terrorífico, cuando Daniel es otra cosa. Interpretan a Daniel como si fuera una bestia y Daniel es una mariposa, y son dos cosas diferentes que una vez que se entiende el contexto decís, nada que ver. Daniel todo el tiempo está hablando de Antíoco, nunca habla de Roma, ni de Jesús, ni de nadie. Está hablando de Antíoco en el más o menos la época de Macabeos, donde estaban siendo perseguidos los judíos para ser helenizados. Está escribiendo en un momento donde necesitan un texto apocalíptico para decir, dentro de 3 años y medio vamos a ser salvados. Lo mismo que pasó en Apocalipsis. Dentro de 3 años y medio, porque el Apocalipsis agarra de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, hace un menjunje y hace... Acá tenés todo lo que te dije en griego. ¿Qué son esos 3 años? ¿Y qué son esos famosos 3 años y medio? El reinado de Antíoco. Después cuando surge una persecución del 167 al 164 a.C. Además, si vamos atrás en el tiempo, sin exagerar tanto, los judíos, de donde salió Daniel, lo incluyen dentro de los escritos, no dentro de los profetas como hacen los cristianos. Es como toda la basurita que llegó al final. Ahí están los escritos. O sea, los rabinos sabían que no era del 600 a.C. como está datado, escrita en el libro. Porque Spider-Man puede hacer historietas, pero no significa que exista Spider-Man. Pero igualmente no lo iban a descartar porque les servía como lectura apocalíptica del momento de los macabeos. Y la interpretación cristiana lo necesita Daniel sí o sí, porque es uno de los más citados con Isaías. Básicamente, si se admite que Daniel fue escrito en el 165 a.C., toda la teología cristiana en base a la Apocalipsis se destroza. Básicamente en Daniel todas las profecías que tiene se cumplieron en la antigüedad con Antíoco IV, y Apocalipsis hace lo mismo, pero está hablando de Roma en ese momento, con la persecución que estaban teniendo los cristianos en el siglo I. Después, esto de para hablar día por año, utilizan a Ezequiel 4:4, cuando le dice Dios a Ezequiel, vas a estar 390 días acostado de un lado por el pecado de Israel y 40 días del otro por el pecado de Judá. Día por año. Entonces día por año lo utilizan para todo, porque re sirve. Pero después también utilizan esos 40 días de Ezequiel para decir, bueno, acá como dice que va a estar el pecado de Judá, Jesús murió en el 30, más 40, da 70 la caída del segundo templo de Jerusalén. ¿Qué pasa con los otros 390 días de Ezequiel? Desaparecieron. Después se utiliza demasiado Apocalipsis para hablar de la ramera babilónica, que es la Iglesia Católica, según la mayoría de protestantes que salieron en ese momento, mayormente los adventistas que incursionaron en esto de los números y Daniel. Pero todo el tiempo en Apocalipsis está hablando de Roma, y lo vamos a verificar con lo siguiente: la marca de la bestia, que también se utiliza demasiado para generar miedo. Dijeron que eran los chips, que era el QR, que era el Bitcoin, los tatuajes, código, pasaporte, cualquier cosa era la marca de la bestia. Es más, los adventistas dicen que la marca de la bestia es ir el domingo a la iglesia, una banda. Pero tan quilombo es encontrar la marca de la bestia. No, es simple. Lo escribió un judío preso en un momento donde estaban siendo perseguidos los cristianos. Entonces, para dar una salvación, dijo, dentro de 3 años y medio va a solucionar todo como lo hicieron en Daniel. Pero esto fue interpretado a escalas astronómicas, cuando simplemente el 666 era el nombre del emperador que estaba en ese momento en Roma, Nerón César. Es como que yo me llamo Enzo y Enzo significa A, B, C,
el número 5. Y entonces voy escribiendo mi nombre con números y así dan el 11 César. Ya estamos dando cuenta que cosas que fueron escritas para otra cosa totalmente diferente fueron utilizadas para atrapar a la gente y tenerla agarrada de un punto que la gente tenga miedo de ser soltada, en un punto donde tenga que ofrecer todo a la palabra de la persona que está escuchando y diciéndole esto se va a cumplir, mañana es el fin del mundo. Es muy peligroso decirte que mañana viene Cristo y va a llevar a la iglesia verdadera, que es esta, y esta iglesia necesita el diezmo, porque ahora viene la parte del diezmo. Utilizan demasiado Malaquías 3:8, traed todos los diezmos, probadme ahora. Pero ¿en qué momento se escribe Malaquías? El templo estaba reconstruido, pero a la gente no le importaba sostener el sacerdocio. Entonces lo que manejaban eso, que eran los levitas, no podían sobrevivir y tenían que ir a trabajar al campo. El culto quedaba tirado y los levitas aparte no tenían herencia de tierra como todos. Vivían del diezmo, porque así estaba pactado en el principio, en número 18:21. Y viene lo loco después, que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo en ningún momento. Por eso tienen que recurrir al Antiguo Testamento, pero no al dato histórico. Porque también Nehemías 13:10 confirma que los diezmos no llegaban en ese momento. Los levitas habían ido y Nehemías tenía que reorganizar todo el sistema. Después también en Ageo 1:2 dice, es tiempo de que habitéis en casas tan grandes y el templo no está construido. Ahí no habla del diezmo, ahí habla de vayan a construir el templo. Dependiendo de la necesidad que tenían en el momento, los profetas y la gente hacían a favor de sus palabras. En Ageo 1:9 dice que la bendición no llega porque dejaron el templo tirado, no lo terminaron de construir. Pero lo importante después viene que también en el Nuevo Testamento, que no se habla de diezmo, en 2 de Corintios 9:6, además de que dice lo que uno ciega, lo que recoge, etc, etc, dice cada uno dé como propuso en su corazón. No está hablando de un porcentaje único, sino que está hablando de cómo sale el corazón, porque tiene que ver con el tema de dar con amor, no dar por dar. Entonces, básicamente, eso es de todo lo que te puedo hablar una iglesia apocalíptica. Primero vas a ver vestimentas raras, no significa que sea una secta, pero es para observar. Después te van a decir que esta es la iglesia verdadera, no significa que sea una secta, pero es para observar. Después te van a empezar a utilizar versículos utilizándolo a la manera que se les cante, no significa que sea una secta, pero es para observar. Después te van a pedir el diezmo y lo van a corroborar y van a decir si no lo pagás va a ser el infierno, es una secta y ya lo corroborás. Claro que sí, porque todos esos puntos juntos hacen de una iglesia a la que le tengas que tener miedo. Por ejemplo, la iglesia de Cienciología. ¿Alguien la conoce? Es una iglesia que no habla de nada de lo que estamos hablando. No utiliza la Biblia, pero utiliza el concepto de iglesia seguramente para hacer plata. Entonces, cuando uno establece una iglesia en diferentes países, no le cobran tantos impuestos como a otros centros comerciales. Entonces es más facturación. Y esta iglesia de Cienciología ofrece un libro que se llama Dianética, que es escrito en el 1950 con este propósito. Decir a la gente que está muy triste que tiene un lugar donde poniendo todo su dinero va a mejorar. ¿Y mejora? Probablemente no, porque lo importante es tu dinero, no que mejores, porque si no mejoras nunca más dinero va a haber. Entonces de eso se trata, de atraparte y no soltarte nunca más, porque el día que sea feliz y quiera soltar, no va a poder ser porque la segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina, lo dice el Apocalipsis. No te puedes alejar de la iglesia, no te que dejar de pagar el diezmo, porque si no te va a ir mal. Si te gustó, dale like por favor, te conté toda la historia de todo. A mí me dijeron.